Buenas a todos y todas, alumnos y alumnas de Historia de España de segundo de bachillerato. En el día de hoy vamos a explicar un tema o un periodo, el de Isabel II, aunque más adelante volveremos con cuestiones económicas, como la desamortización y las cuestiones agrarias. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema titulado Revolución liberal en el reinado de Isabel II, carlismo y guerra civil, y la construcción y evolución de este Estado liberal, que va a ser súper difícil, como ahora veremos. El periodo cronológico que vamos a abordar va desde 1833 a 1868. Y ahí en la portada, bueno, pues veis distintas imágenes como pronunciamientos militares en Vicálvaro, la guerra carlista, que ahora pasaremos a explicar, Isabel II y distintos políticos como el Espartero, ¿no? Bueno, pues empezamos. A ver, vamos con la introducción. ¿Cuál es el leitmotiv, la línea principal de este tema? Bueno, pues que con Isabel II se va a imponer en España definitivamente el Estado liberal y se va a desarticular las estructuras del antiguo régimen. Recordamos que el antiguo régimen era ese conjunto de características políticas, sociales y económicas que había imperado en Europa en siglos anteriores, venido de la Edad Media, pero especialmente durante la Edad Moderna. Recordamos que el antiguo régimen se caracteriza por una sociedad estamental, un régimen político basado en la monarquía absoluta por derecho divino y una economía súper atrasada, estancada, basada en una agricultura de subsistencia y en una producción industrial monopolizada por los gremios, en el que no había libertad. Bueno, pues ahora por una serie de cuestiones, especialmente por la cuestión sucesoria, se va a ir implementando ese Estado liberal. Y tenéis que aprenderos como mínimo cuáles son esas características del Estado liberal, que es el que tenemos hoy día, pues la monarquía parlamentaria y constitucional, la separación de poderes, el sufragio y el derecho al voto, el liberalismo económico, es decir, cada uno tiene derecho a emprender cualquier negocio que quiera, la desaparición de los privilegios, los estamentos sociales y la igualdad social y una amplia declaración de derechos y libertades para el pueblo. Esos serían los principios fundamentales de un Estado liberal como el que tenemos hoy. Bueno, ahí en las imágenes, bueno, pues tenéis las dos imágenes de lo que son las Cortes Españolas, el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados y la fachada del Congreso. Ahí donde reside la soberanía del pueblo español y el corazón de ese Estado liberal, ¿vale? Un Estado liberal, como ahora vamos a ver, que para que se implemente, para que se instituya en España, no estará exento de problemas. Va a haber un montonazo de problemas de hándicap que van a poner ese camino bastante difícil. Y no es un camino lineal, es decir, no es de 0 a 100, sí, no lo tenemos y luego sí lo tenemos, sino que va a haber idas y venidas. A veces se va a acelerar, dependiendo de quién esté en el poder, y otras veces se va a retroceder, igualmente por lo mismo. ¿Cuáles son algunos de esos hándicaps que van a lastrar el camino, que lo van a poner difícil para que llegue ese Estado liberal del que todos disfrutamos hoy día? Bueno, pues por ejemplo, que va a haber continuos cambios de gobierno, incluso de regímenes políticos. Va a haber un montón de cambios de gabinetes, incluso de regímenes. Monarquía, vamos a ver república también en este siglo XIX, y ello sin contar que venimos del absolutismo propio de Fernando VII. Ya Fernando VII hubo, bueno, ya recordáis que ahí hubo un periodo de los tres que tuvo en el que se instituyó lo que es el Estado liberal. ¿Os acordáis? El trienio liberal, después del sexenio absolutista, pero ese trienio liberal luego, bueno, con la ayuda de la Santa Alianza, se vio abocado a 10 años de oscurantismo, ¿no? De vuelta del absolutismo y de represión hacia los liberales. Otros hándicaps. Bueno, además de los continuos cambios de gobierno, va a haber guerras civiles, las denominadas guerras carlistas. Ahora vamos a ver quiénes son esos carlistas, ¿vale? Evidentemente, esto va a traer una gran inestabilidad. Otros hándicaps. Bueno, pues la continua presencia de los militares en partidos políticos, la continua presencia de los militares en la vida política y bueno, los militares con ese carácter autoritario, pues bueno, no van a respetar en muchas ocasiones, bueno, pues las reglas de ese juego parlamentario, ¿no? El respeto a lo que se ha votado y se ha decidido legalmente. Y esto va a traer, pues, que con frecuencia se den continuos con golpes de Estado, o como se diría en la época, los pronunciamientos militares que va a romper la legalidad
institucional. A todo ello tenemos que sumar, bueno, pues la presencia de los nacionalismos periféricos, catalán, vasco, ¿vale? Gallego, que van a pedir la autonomía, bueno, y más adelante ya pues directamente aspirarán a la independencia. Otro hándicap, bueno, pues la pérdida de peso de España en el ámbito internacional. Habíamos perdido, o íbamos a perder, estábamos perdiendo ya las colonias, perdón, e íbamos a perder las últimas en el desastre del 98, ya lo veremos más adelante, y España, bueno, pues pasa a ser un país de segundo o tercer orden en el concierto internacional. Por si fuera poco, la economía en España en este siglo XIX pues va a ser precaria, la economía no va a ir bien, va a haber una crisis endémica con un campo en el que los agricultores van a vivir sumidos en la pobreza directamente, una industrialización, una revolución industrial que en España no se puede hablar como tal aún. ¿Por qué? Porque fue una industrialización débil, se concentró en algunas áreas como Cataluña y País Vasco y bueno, no va a ir bien, como veremos en los próximos temas. Y evidentemente todos estos problemas van a tener su correspondencia en una inestabilidad social. Tenemos que tener en cuenta que el campesinado lo está pasando mal y ese incipiente proletariado industrial pues tampoco está bien y va a haber cada 2 por 3 bueno, pues revueltas populares que no hacen otra cosa sino, bueno, pues ponerlo difícil, ¿no? En ese camino hacia un estado ordenado. Eh, Estos son algunos de los problemas que van a dinamitar, que van a poner el camino bastante difícil para que se implemente, para que nazca ese Estado liberal y como dice ese campesino, ese anciano campesino, que con todo lo que nos pasó en el siglo XIX, lo que es un milagro, es que dejásemos atrás el antiguo régimen y llegásemos al liberalismo. Bueno, una vez vista la introducción, vamos con el primer apartado en sí, que se llama el problema sucesorio y la primera guerra carlista. Vamos a explicarlo a ver brevemente para que se entienda. Ahí tenéis tres imágenes, 3 retratos, uno de Fernando VII, otro de Isabel II, la hija de este, y el tercero, el de la derecha, es Carlos María de Isidro, tío de esta, y es el hermano de Fernando VII. Mira, Fernando VII es profundamente absolutista, ya lo sabéis, salvo ese periodo liberal, en cuanto pudo, siempre estableció el absolutismo. ¿Qué ocurría? Que Fernando VII se acercaba, se hacía mayor, no tenía hijos y en España imperaba la ley sálica que prohibía reinar a mujeres siempre y cuando que en la línea sucesoria hubiese varones, hombres. Bien, Fernando VII no tenía hijos, pero tenía ese hermano, Carlos María de Isidro, que, bueno, aspiraba a ser el sucesor, ¿no? A la corona. Pero mira por dónde nace en 1830 Isabel. ¿Y qué ocurre? Pues Fernando VII, para que reine su hija, deroga la ley sálica a través del documento de la normativa denominada la pragmática sanción. Deroga la ley sálica. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que las fuerzas más reaccionarias de España, que no quieren que reine una mujer y que quiere que España continúe siendo tradicional, absolutista, bueno, pues arropan a la causa de Carlos María de Isidro, que lo que quiere es que reclama sus derechos. ¿Vale? Él cree que la corona le pertenece. Esto va a motivar una serie de guerras entre dos Españas, las dos Españas, una España liberal que quiere que progrese, que apoya la causa de Isabel II, y una España más retrógrada, pro-absolutista y tradicionalista que arropará la causa de Carlos María de Isidro. Ahí lo tenéis, la sucesión fue sin duda el mayor de los problemas, ¿vale? Ahí lo tenéis lo que hemos hablado. Mirad, lo que ocurre es algo rocambolesco. Resulta que hemos dicho que Fernando VII deroga la ley sálica a través de la pragmática sanción. Resulta que se pone enfermo y en 1832 convencen, esos reaccionarios convencen a Fernando VII para que derogue ese documento. Y por tanto su hermano, bueno, pues vuelve a la línea sucesoria. Pero justo antes de morir vuelve a poner en vigor la pragmática sanción, con lo cual su hija volvería a ser la heredera. Evidentemente Carlos no se conforma.
Esto iniciará la Primera Guerra Carlista. Hemos dicho que los carlistas, ¿quiénes son? Bueno, pues son personas tanto del común como de la nobleza y del clero que lo que quieren es que España mantenga su orden tradicional. Ahí lo tenéis, Dios, patria y fuero. Una España absolutista, reaccionaria, partidaria del antiguo régimen y partidaria de que, bueno, aquellas tierras que habían disfrutado de esos privilegios, esos fueros que vienen de la Edad Moderna, incluso de la Edad Media, como la de Navarra, País Vasco y Cataluña, bueno, pues permanezcan. Por su parte, los isabelinos tienen el apoyo, bueno, pues de la burguesía, ¿vale? De los funcionarios, de esa otra España que quiere que progrese. Y esta ya la primera guerra carlista entre el 33 y el 40. Hay dos fases, entre el 33 y el 35, el general carlista Zumalacárregui consiguió organizar un ejército que conquistó importantes plazas como Tolosa, Durango, Vergara, pero fracasó en la toma de Bilbao, donde murió, y quedando los carlistas privados de su mejor estratega. En Aragón destacaron las partidas de General Cabrera que actuaban como guerrillas, y a partir de 1836 hasta el 40, bueno, pues la guerra se decantó a favor de los isabelinos o de los liberales, especialmente a partir de la victoria de Espartero en Luchana, que puso fin al sitio de Bilbao. La reacción carlista fueron las llamadas expediciones. La más importante, la expedición real del 37, que partió de Navarra con la intención de tomar Madrid. Fracasó y esto provocó discrepancias en el carlismo, que se dividió en dos facciones: los transaccionistas, que eran partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, como su propia palabra indica, defensores de continuar la guerra y no hacer ninguna concesión, ningún pacto con los isabelinos. La primera guerra carlista terminó con la firma en 1839 del Convenio de Vergara entre los generales Espartero y el general carlista Maroto. En dicho tratado se acordó, bueno, pues que se mantuviesen los fueros de Navarra y de las provincias vascas, así como la integración de los oficiales carlistas en el ejército real del Estado en sí, del Estado isabelino y liberal. Ahí tenéis un cuadro de ese abrazo de Vergara entre los dos, entre Maroto y Espartero, que ponía fin a esa primera guerra carlista. Aunque con ello terminaba el primer conflicto, no supuso la derrota ni mucho menos del carlismo. Estuvo ahí vivo. Y va a rebrotar a lo largo de todo el siglo XIX, incluso me atrevería a decir que el siglo XX, porque cuando veamos la Guerra Civil Española dentro del bando nacional, una de las facciones, una de las familias, serán esos carlistas. No obstante, sí permitió la derrota en la derrota de los carlistas en esta primera guerra, sí permitió que el liberalismo se pasó definitivamente en España. Eso sí, no sin problema. Pero, por otro lado, la presencia omnipresente de los militares en el poder, que van a dar continuos golpes de Estado. Entre 1846 y 49 estallará la Segunda Guerra Carlista, cuando Isabel II rechace un matrimonio con el pretendiente carlista, mientras que la tercera Guerra Carlista tuvo lugar durante el reinado de Amadeo I. Ya lo veremos en el próximo tema. Vamos ahora con el siguiente apartado. Bueno, vamos a hablar de lo que es el reinado de Isabel II, pero cuando era menor de edad, la minoría de edad de Isabel II. Ya sabe que cuando una reina no tiene la mayoría de edad, ¿vale? Bueno, pues hay un periodo de regencia en el que un tutor o una tutora, bueno, pues lleva la corona, lleva el Estado hacia adelante. Este periodo va de entre 1833 y 1844. Y ahí tenéis un retrato de Isabel II siendo niña y su madre María Cristina. Y como hemos venido apuntando durante el reinado de Isabel II, España asistirá definitivamente a la instauración del liberalismo, ¿vale? Esa es la idea clave. Eso sí, la construcción del Estado liberal se va a deber más, no tanto por el convencimiento de la corte y de la reina, sino porque los isabelinos necesitan de la ayuda de la burguesía, de esa España más liberal, más progresista, que quiere dejar atrás el antiguo régimen. Pero repito, no porque ellos lleven en su ADN las ideas liberales, ni mucho menos, sino para asegurarse en el trono frente a las pretensiones de su tío Carlos. La primera regencia, la de su madre, María Cristina, entre el 33 y el 40.
Eh, Al mismo tiempo, los liberales, en este tiempo los liberales los moderados, los liberales se van a dividir en dos facciones, ¿vale? Moderados y progresistas. A ver, los moderados, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. A ver, diréis, ¿cómo que los liberales se van a dividir en dos facciones? Pues sí, moderados y progresistas. ¿Y qué es lo que va a diferenciarlos políticamente? Bueno, pues uno podemos decir que son eso, pues más progresistas, más partidarios de darle más derechos al pueblo, de tener una soberanía nacional, de darle menos prerrogativas a la reina. Y los moderados, bueno, pues sí son liberales, pero todavía tienen esas reminiscencias del antiguo régimen, no quieren darle tanto derecho al pueblo, ¿vale? Y quieren que todavía la corona tenga, bueno, pues ciertas prerrogativas que hoy serían impensables, ¿no? Vamos a verlo más detenidamente esas diferencias. Mira, los moderados tenían su base social en las llamadas personas de orden, que son la alta burguesía, los restos de la nobleza, del alto clero eclesiástico, evidentemente, y la jerarquía de los militares. Y tenían una ideología conservadora, la defensa del derecho de la propiedad, del sufragio muy censitario, es decir, que solo podrían votar los más ricos de entre los ricos, la subordinación de la libertad individual a la autoridad y el orden social, la creencia en la Guardia Civil, en el orden, la soberanía compartida entre las cortes y la corona, con amplios poderes para el monarca, derechos individuales para el pueblo súper limitados, la confesionalidad del Estado bajo el catolicismo y una política económica proteccionismo, liberal pero proteccionista, partidaria de proteger las mercancías, la industria nacional. Y los progresistas, bueno, pues tenían su base social en las clases medias de la pequeña y mediana burguesía, la oficialidad militar y contaron con el apoyo en un primer momento de las clases populares urbanas. Tenían una ideología progresista y reformista, es decir, sufragios menos censitarios, que pudiesen votar no solo los ricos de entre los ricos, sino, bueno, incluso las clases medias. Todavía el pueblo más humilde no puede votar, ¿eh? La milicia nacional, soberanía nacional, no en el rey, si el poder de la nación recae en su pueblo, el predominio de unas cortes, tan solo de una cámara, Congreso de los Diputados, la limitación del poder de la corona, amplios derechos para el pueblo, autonomía municipal, limitación del peso de la Iglesia Católica en la vida política y social y una política económica, bueno, pues librecambista, partidaria de que se abran las aduanas y que las mercancías fluyan libremente, que el mercado los ponga donde los tiene que poner. Esas son las grandes diferencias entre moderados y progresistas, ¿vale? Hay que sabérselas. Ahí tenéis un cuadro con las principales diferencias entre moderados y progresistas, ¿vale? Lo dejo un momentito para que le echéis un vistazo, ¿vale? Tienen que quedar súper clara porque no lo pueden pedir. Y bueno, ahora vamos a seguir. Recordad que estamos en el periodo de la minoría de edad de Isabel II. Y habrá dos regencias. Primero la de su madre, ¿vale? Vamos allá. El testamento de Fernando VII establecía la creación de un consejo de gobierno para asesorar a la regente, a María Cristina, y estuvo presidido por Cea Bermúdez, y estaba compuesto en su mayoría por absolutistas moderados. Sin embargo, la única medida que podemos destacar de este primer gabinete es la división provincial de Javier de Burgos, de un ministro, ¿vale? Que hace una división del Estado provincial que se va a parecer mucho, 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 mucho a la actual, ¿vale? Con las victorias carlistas, María Cristina, ¿qué le ocurre? Pues se ve obligada a nombrar un nuevo gobierno y esta vez va a estar presidido por un liberal pero moderado, Martínez de la Rosa. ¿Y qué importancia tiene este político? Bueno, pues que aprueba en 1834 no una constitución, sino una carta otorgada, ya sabéis que es una declaración de derechos, pero que viene desde arriba, no emanada de los representantes políticos. Es un estatuto, se llama el Estatuto Real de Martínez de la Rosa de 1834, que aunque suponía un avance, evidentemente, respecto al antiguo régimen, evidentemente no reconocía los principios esenciales del liberalismo, pero bueno, es un paso. Así, y a pesar de la reticencia de la regente, finalmente el poder quedó en manos de los progresistas, ¿eh?
dada la necesidad de que la causa isabelina necesitaba los apoyos y los recursos financieros y de dinerito contra los carlistas. Así, entre 1836 y 1837, bueno, los gobiernos progresistas de Mendizábal y Calatrava asumieron la difícil tarea, bueno, pues de desmantelar todas las instituciones y estructuras de ese antiguo régimen súper retrógrado e implantar, bueno, pues un sistema liberal y constitucional. A ver, medidas. Una de sus primeras acciones fue una reforma agraria liberal. Esto lo vamos a tratar a fondo en temas venideros, en el campo con el tema de las desamortizaciones. Esta reforma agraria liberal disolvió el régimen señorial. ¿Os acordáis? Eso es la Edad Media, la Edad Moderna, ¿no? El señor que tiene prerrogativas sobre los siervos, sobre los campesinos, ¿no? Bueno, pues se disuelve el régimen señorial, perdiendo esto los señores sus derechos jurisdiccionales sobre esa población campesina, aunque conservaban la propiedad de la tierra todavía, ¿vale? Y estos campesinos pues pasaban a ser asalariados. También se decretó la desamortización de los bienes eclesiásticos. ¿Esto qué son? ¿Eso qué es la desamortización? Bueno, pues la nacionalización de tierras baldías de la iglesia que se ponen en pública subasta para que los burgueses las compren, bueno, y le saquen partido. ¿Vale? Porque eran tierras que España no se podía permitir que estuviesen sin cultivar o de mala forma. Con el dinerito de la subasta, ¿el Estado qué haría? Bueno, pues sufragar los gastos del ejército contra los carlistas y ganara de estos al régimen liberal, así que los burgueses estuviesen, bueno, a buenas con el nuevo régimen. Más medidas liberalizadoras. Bueno, acabaron, se abolieron los privilegios de la mesta y de los gremios, liberalizando el mercado. Me detengo un poquito aquí, ¿vale? Porque sé que algunos diréis, eso de la mesta y los gremios, que era bueno. Si recordáis, la mesta, lo estudiasteis en cursos anteriores, la mesta era una asociación, ¿no?, de ganaderos que se había creado en Castilla, en la Edad Media, y dada la importancia para la economía castellana de la Edad Media y de la Edad Moderna de la lana que producía esa oveja castellana, esa oveja merina, bueno, pues esa asociación de ganaderos tenía muchos privilegios, como, bueno, el paso, ¿no?, de ese ganado trashumante por las cañadas reales, o tenía un monopolio en la producción lanera. Bueno, pues evidentemente si vamos hacia un Estado liberal hay que liberalizar la economía. Ningún sector debe tener ningún monopolio económico, sino que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿vale? Lo he explicado así para que me entendáis, ¿ok? Bueno, pues a esta mesta, a esta asociación de ganaderos, laneros, se le quitan esos privilegios, al igual que se lo quitan a los gremios. ¿Qué eran los gremios? Pues al igual que la Edad Media, asociaciones de trabajadores de un mismo oficio. Por ejemplo, orfebre, zapatero, panadero, ¿bien? Curtidores, carniceros. Estos gremios, esta asociación de oficio, bueno, pues controlaban estrictamente la producción, la calidad, los precios y un largo etcétera. Y evidentemente nadie que no estuviese agremiado, que no estuviese asociado, podía producirlo. Evidentemente, si caminamos, como veis ahí, hacia una economía liberal en la que cualquiera con dinero tendría el derecho de emprender un negocio, esto no tenía sentido, pues se abolieron los privilegios tanto de la mesta y de los gremios. ¿Vale? Ahí tenéis una fotografía de a dónde se iba a ir, a dónde se caminaba hacia las industrias liberales burguesas. Ahí veis una fábrica de zapatos del siglo XIX, en la que cualquiera, sin ser especialista, podría entrar a trabajar y cualquier burgués capitalista con dinero podía emprender sin problemas. ¿Vale? Eso es lo que se buscaba. Bueno, en el verano de 1837 se aprobó además una nueva constitución. Esto sí es una constitución, lo que vamos a ver, y no esa carta otorgada como fue el Estatuto de Martínez de la Rosa. Y en esta constitución del 37 adaptaba la constitución de Cádiz, ¿vale? Se inspiraba en ella y proclamaba los principios básicos del progresismo, que son la soberanía nacional, es decir, el poder del Estado recae en la nación, no en el rey. La división de poderes, recordad, ejecutivo, legislativo, ejecutivo, judicial, cada uno por su lado, y la aconfesionalidad del Estado, aunque también hacía concesiones moderadas como unas cortes bicamerales, Congreso y Senado,
el derecho de veto del que disfrutaba la corona o la aprobación de un sufragio censitario, por el cual tenían derecho a votar los hombres mayores de 25 y además que pagasen un mínimo de 200 reales de contribución directa, es decir, los ricos. Precisamente a causa de este tipo de sufragio aprobado, bueno, pues los moderados obtuvieron evidentemente una clara mayoría. Es decir, si pueden votar los ricos de entre los más ricos, pues estos votan a los partidarios, a los que van a buscar sus intereses, que son los moderados. Obtuvieron mayoría en las elecciones que se celebraron una vez aprobada la Constitución. Y al llegar a poder, estos moderados, bueno, ¿qué hacen? Pues paralizar el proceso desamortizador, y comenzaron a preparar una ley electoral aún más restrictiva, así como una ley de ayuntamientos que permitía a la reina nombrar directamente a los alcaldes de las capitales de provincia. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el periodo isabelino. Que llega a los progresistas, ahondan en esas medidas de darle más derechos al pueblo, ¿vale? Y quitarle prerrogativas a la corona y, bueno, liberalizar aún más las economías. ¿Qué llegan los moderados? Bueno, desmontan las medidas de los progresistas y hacen un liberalismo más restrictivo. Ahí lo tenéis, ¿vale? El apoyo de la regente a esta última propuesta, bueno, provocó la reacción progresista que impulsó un amplio movimiento insurreccional mediante la formación de juntas revolucionarias. El apoyo popular hizo que María Cristina dimitiese y fue elegido como regente un amigo de la familia, el general, el militar Espartero, el gran vencedor de la guerra carlista. Así abrimos paso al segundo y último periodo de regencia antes de ser declarada mayor de edad Isabel II. Nos referimos a la regencia de Espartero, 1840-1844. A ver, aunque Espartero era fiel a las ideas progresistas, ¿qué ocurría? Era militar y tenía un carácter bastante autoritario. Y ese autoritarismo lo reflejó en su política y así acabó. Estaba aconsejado solo por una camarilla de confianza, los llamados ayacuchos, que eran, esto es una denominación despectiva, que eran militares que habían sido derrotados en la batalla de Ayacucho, en esas guerras de independencia de América Latina. Bueno, en 1842 Espartero que pretendía abrir el mercado español a los tejidos de algodón inglés, lo que terminó, bueno, pues provocando la rebelión de la industria textil catalana, la burguesía catalana, que no quería eso, ¿no? Que se abriese ese mercado español a los tejidos ingleses porque le haría la competencia y provocaría, bueno, la ruina, o por lo menos la competencia de los paños catalanes. La reacción del gobierno ante esa rebelión de la industria textil, bueno, pues fue un poco o bastante desmesurada. ¿Qué hizo Espartero? Bombardeó a Barcelona desde Montjuic. ¿Vale? Y esto, bueno, pues fue el principio del fin y le hizo perder un montón de apoyo. Ahí tenéis un grabado de ese bombardeo de Barcelona. La división de los progresistas fue aprovechada por los moderados, liderados por los generales Narváez, Serrano y O'Donnell, que en 1843 dieron un golpe de Estado y forzaron la destitución y exilio de Espartero. Y a los 13 años de edad declararon mayor de edad Isabel II. Fijaros, a los 13 años de edad. Vamos con el cuarto y último apartado, el gobierno de Isabel II con su mayoría de edad entre 1844 y 1868. Ahí tenéis un retrato de Isabel II, ¿vale? Y sus reinados, bueno, pues se van a alternar periodos progresistas y moderados, pero va a terminar bastante mal con una revolución que que le va a expulsar del poder y se exiliará a Francia. ¿Vale? Fue unos años súper turbulentos, con muchos cambios de gobierno, ¿vale? Una gran inestabilidad también económica, varias constituciones, golpes de Estado, es decir, más de lo mismo que hemos estado viendo a lo largo del tema. El primer periodo de esa mayoría de edad, bueno, pues son 10 años de gobierno moderado. 10 años de gobierno moderado, la década moderada entre 1844 y 54. Las elecciones del 44 le van a dar la victoria a los moderados y va a llegar Narváez. Su principal objetivo, ¿cuál será? La consolidación de las instituciones liberales desde una óptica moderada, erradicando las políticas de corte progresista, lo que hemos dicho anteriormente. Marcha atrás
a esas políticas progresistas cuando los moderados estén en el poder y viceversa, cuando los progresistas estén en el poder, bueno, pues marcha atrás de esas medidas moderadas. Medidas. Bueno, van a crear la Guardia Civil en el 44 para garantizar el orden, luchando contra el bandolerismo y el pillaje. Y ahí tenéis una fotografía, una de las primeras fotografías de un guardia civil entre 1855 y 1857. ¿Vale? Una de las primeras medidas del gobierno será la elaboración de otra constitución. Recordad que habíamos visto antes otra, que era la de 1837. Ahí le tenéis. Bueno, pues ahora tenemos otra, 1845. Será por constituciones. Establecía, como está en el gobierno de los moderados, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Establecer una soberanía compartida entre la corona y las cortes. Ya no es soberanía nacional, sino soberanía compartida. ¿Veis la diferencia? Compartida. Un sufragio y unos derechos súper restringidos, es decir, para los más ricos. Y además la confesionalidad del Estado. El Estado español es católico, ¿vale? No aconfesional. Limitando la libertad de culto al ámbito privado. ¿eh? Esta última medida se complementó con la firma de un concordato con la Santa Sede en 1851, por la cual el Estado se compromete al mantenimiento del clero católico. Hoy día existe también ese concordato, por eso se da religión católica y el Estado, bueno, pues destina a través de la declaración de la renta un dinero a la Iglesia católica. Además, la Iglesia recuperaba el control de la educación, algo que muy importante para este sector. Otras medidas de los gobiernos moderados fueron la reforma de la Hacienda, que pretendía aumentar la recaudación de impuestos, unificando y simplificando el sistema tributario, o la aprobación de una ley de ayuntamiento, bueno, muy similar a la que había provocado la caída de María Cristina en el 40. Pero ¿qué ocurre? La crisis económica, la corrupción y el autoritarismo de los últimos gobiernos moderados, como el de Bravo Murillo, fueron debilitando a estos, a los moderados, y generó un gran descontento popular. ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a tener un nuevo golpe de Estado. En 1854, el general O'Donnell protagoniza un pronunciamiento, la Vicalvarada, un pronunciamiento de corte progresista en Vicálvaro, ¿vale? Avalado por un texto en el que resumía el mal hacer de los moderados. Ahí tenemos. Poco respeto a lo que se ha decidido. ¿Vale? Siempre igual. Bien, tras la década de gobierno moderado, vienen 2 años de gobierno progresista. El bienio progresista entre el 54 y el 56. Ese golpe de Estado, la Vicalvarada, obligó a la reina, bueno, pues a entregar el poder nuevamente a Espartero, a ese militar, que gobernó en alianza con O'Donnell. Este O'Donnell luego va a fundar un nuevo partido, la Unión Liberal, que quería un espacio intermedio entre moderados y progresistas. Bueno, al igual que habían hecho los moderados, el nuevo gobierno intentó, ¿qué hizo? Lo que venimos diciendo, desmantelar las reformas llevadas a cabo por los moderados, ¿vale? En la etapa anterior, restableciendo los principios ideológicos del progresismo. Algunas medidas destacables. Bueno, la nueva ley municipal que aseguraba la elección por sufragio de los alcaldes, sí, no que la reina podía nombrarlo directamente, sino por voto. O la redacción de una nueva constitución, que sería la del 56, se redactó pero no llegó a aprobarse, no llegó a nacer. De ahí su apelativo de non nata, no nacida, ¿vale? Este texto recogía la soberanía nacional y la libertad de culto, pero decimos que no se va a llegar a aprobar. En materia económica, los progresistas desarrollaron un plan de reformas en defensa de los intereses de la burguesía urbana y las clases medias. Es decir, medidas más liberalizadoras. Así, en 1855 se decretó una nueva desamortización, en esta ocasión llevada por el ministro Pascual Madó, que sobre todo se fijó en las tierras de los ayuntamientos, sobre todo, se habla de la desamortización municipal de Madó. Con los ingresos obtenidos se intentó impulsar la revolución industrial del país, la industrialización del país, dedicándose gran parte de ellos a la construcción del ferrocarril, ¿vale? A través de una ley que se llamó la Ley General de Ferrocarriles del 55 y que, bueno, ofrecía jugosos incentivos, sobre todo fueron aprovechados por empresas extranjeras, ¿vale?
por empresas extranjeras para construir el ferrocarril. Sin embargo, las medidas progresistas no consiguieron solucionar la crisis, lo que provocó numerosas revueltas populares en las que se pedían, bueno, pues bajadas de impuestos, mejoras salariales o la abolición de las quintas. ¿Qué eran las quintas? Un sistema de reclutamiento militar por sorteo que permitía a las clases altas librarse del servicio militar pagando un dinerito. Es decir, que los ricos no iban a hacer la mili, al servicio militar, pagando un dinerito. En esta época hacer la mili, bueno, los que ya tenemos una edad, hacer la mili es ir una persona de a pie a hacer el servicio militar durante un año, 2 años, bueno, dependiendo de la época. Y en aquella época hacer la mili suponía, tenía muchas posibilidades de meterte en una guerra, ¿vale? Bueno, pues los ricos se podían salvar de ese servicio militar pagando dinerito. Evidentemente eso nos gustó. La conflictividad social y las discrepancias entre progresistas y unionistas acabaron provocando la dimisión de Espartero, poniendo con ello un pronto final al gobierno progresista. Después de esa década moderada y de ese bienio progresista, asistimos, bueno, pues a los últimos años del reinado de Isabel, que va y la cosa a peor. Se llama este periodo que va entre el 56 y el 68, bueno, pues la crisis del sistema isabelino. Es un periodo de alternancia entre moderados y liberales de esa Unión Liberal. La Unión Liberal es un nuevo partido fundado por O'Donnell, con los más progresistas de los moderados y los más moderados de los progresistas, es un término medio. Además, en estos años fue creciendo la oposición hacia la reina, cosa que acabará haciéndola caer en la Revolución de la Gloriosa del 68. Tras un breve gobierno moderado dirigido por Narváez entre el 56 y el 58, el gobierno quedará en manos de O'Donnell, que intentó alcanzar un equilibrio combinando ideas moderadas con algunas progresistas, gracias a lo cual consiguió una relativa estabilidad política y que vino acompañada, mira por dónde, por algunos años de crecimiento económico. Esta situación de prosperidad interior la aprovechó O'Donnell para reactivar la política exterior española, que tenía menos, y se metió en las llamadas guerras de prestigio. Pues para eso, guerras en el extranjero para recuperar el prestigio internacional de nuestro país. Intervino en Indochina, en Asia, en México o en Marruecos, consiguiendo en este último caso incorporar Ifni o ampliar Ceuta. Sin embargo, en 1863, la feroz oposición de los moderados que contaban con el apoyo de Isabel II provocó la dimisión de O'Donnell. Mira, los gobiernos entre el 63 y el 68 se caracterizaron por la negativa coyuntura económica, el autoritarismo y la represión contra las protestas populares de estos gobiernos, siendo especialmente destacable, fijaros, la matanza de estudiantes en la noche de San Daniel del 65 o los fusilamientos tras la sublevación de los militares en el cuartel de San Gil del 66. La intención de estos sublevados era derribar la monarquía de Isabel II. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ese mismo año los partidarios de la oposición, demócratas, progresistas y republicanos, firman el Pacto de Ostende, muy importante, en el que se comprometen a acabar con el reinado de Isabel II y querían comenzar un periodo, bueno, verdaderamente democrático. La adhesión de los unionistas a dicho pacto acabará, bueno, precipitando una revolución, la Revolución de la Gloriosa, en septiembre del 68, encabezada por 3 militares, Serrano, Prim y Topete. Hubo una batalla tras la derrota de los realistas isabelinos, la batalla de Arcolea. Isabel II no tuvo más remedio que abandonar el trono y se inició un periodo no menos turbulento y que veremos en los próximos temas, denominado sexenio democrático. 6 años súper turbulentos y apasionantes en la historia de España, entre el 68 y el 74. Ahí tenéis una estampa alegórica publicada en una revista satírica llamada La Flaca. La Flaca venía por lo de la obesidad de la reina, ¿vale? Y hablaba, bueno, pues de cómo esa revolución del 68 iba a traer la libertad, ¿no?, a España. Una libertad que, bueno, no salió bien, ya lo veremos. La revolución de la gloriosa es muy importante. ¿Qué objetivos tenía? Hemos dicho, ya lo hemos dicho. El primero, expulsar y derrocar la monarquía de Isabel II y a los Borbones. Y acabar, por otro lado, con el dominio que, gracias a la connivencia de la reina, pues habían gozado los moderados hasta entonces, que siempre se prefería esto a los progresistas.
Sin embargo, no se tenía claro qué régimen iba a venir después de la monarquía de los Borbones, si una república o una monarquía, y democracia o liberalismo progresista, dejándose tal decisión, la del régimen, a unas cortes constituyentes que deberían elegirse por sufragio, atención, universal masculino, que todos los hombres pudiesen votar. Pero esta indefinición de no saber qué tipo de régimen se iba a implementar en España fue una de las causas del que ya veremos va a ser denominado ese sexenio democrático, porque generó una fuerte división entre los grupos que apoyaron la revolución. Yo quiero república, yo quiero monarquía. Bueno, no nació bien y las cosas que no empiezan bien, pues no acaban bien, evidentemente. De hecho, en apenas 6 años, en ese sexenio democrático, vamos a pasar de un gobierno provisional a una monarquía democrática del pobre rey italiano Amadeo, no Amedeo, Amadeo I de Saboya, que dimitió, abdicó. Luego una república que apenas, la primera república española, que apenas va a durar 11 meses, y finalmente, mira por dónde, si la gloriosa se había dado para acabar con la monarquía de los Borbones, bueno, pues en el 74 vuelve los Borbones. Hay una restauración borbónica, como mal menor. ¿Vale? Ahí tenéis una caricatura que muestra el exilio de Isabel II. Para concluir, bueno, simplemente recordar, el reinado de Isabel II supone el fin del antiguo régimen y la consolidación del Estado liberal. ¿Vale? En la práctica se consolidó la intervención política de los militares en el poder con esos golpes de Estado. Los intereses de las clases altas de la sociedad siguieron primando sobre las necesidades del pueblo más humilde. Las etapas de gobierno progresista se caracterizan por su brevedad y su elevada conflictividad social, a causa en parte de la propia oposición de la reina, que no le hacía chiste a los progresistas, lo que en última instancia llevó al derrocamiento de los Borbones, aunque este derrocamiento solo fue por 6 años. Y es que, como veremos en temas venideros, después del turbulento periodo del sexenio democrático o sexenio revolucionario, los Borbones serán restituidos en el trono, dando inicio a la etapa que ya veremos más para adelante, denominada la Restauración, que es una etapa que tampoco estuvo exenta de problemas. Bueno, espero que os haya servido para comprender mejor el tema y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.